¿Y con qué tenemos que identificarnos? Porque decís que con la mente no nos tenemos que identificar y cuando decís ya soy, ¿qué es? ¿Qué soy? ¿Dónde soy un conjunto de mi mente, mi cuerpo? Eso aparece en la mente, pero está muy bueno lo que vos traes porque nos vuelve a sentir como sentido. Pues no es casualidad, la palabra, te llamo la palabra presente, que el presente es un regalo. Ya te están diciendo, flaco, mira, volvé acá porque este es el regalo, no te distraigas. O sea, volvé acá y volvé a pensar, a ver si lo que estás buscando, necesitando, es verdad. Es real porque lo querés, pero no sé si es verdad. Entonces, la fenomenología, somos sensaciones siendo. O sea, yo cuando estoy en la mente y me doy cuenta que no estoy ansioso, digo, a ver, pará, estoy ansioso. Bueno, entonces ya con llevar atención a darme cuenta ya es un bálsamo, porque bien entendido y cuando uno empieza a practicar, la atención consciente conectada con el sentir, no es que lo tenés que hacer, sino te empieza a dar como una plenitud y un bienestar intrínseco que te da sentido y propósito. O sea que es indispensable la práctica, porque si no sería hablar como del chocolate o de aprender a leer y escribir. Nosotros le dimos mucha importancia a leer y escribir, entonces 13, 15 años de la vida, del colegio, matemática, aprender a leer y escribir, porque pensamos que es muy importante y lo es importante. Pero aprender a contemplar, a conectar sentipensar, a pausar, a entender la fenomenología de las sensaciones, del sentimiento, del pensamiento, como un lugar y una dimensión muy importante, no le damos eso. O sea, lo escuchamos en un podcast, que yo quiero estar ahí, pero no hago, estoy todo el día trabajando. Entonces, una válvula de saber dónde estamos es cuánto tiempo le dedico a la curiosidad de encender este otro potencial versus cuánto sigo todavía parcial en mente, satisfaciendo, de vuelta, nada está mal porque es evolutivo. O sea, para estar hablando de esto tuvimos que haber agotado lo anterior, es como un péndulo. Pero ahora nos estamos dando cuenta que nos falta algo. Hago todo, cumplo, y me falta un sentido, me falta algo. Entonces, cuando en este libro que yo decía, que es el de los científicos que fueron a la India en los 60, ellos describen, eso es después de retiros de silencio, después de silenciar la mente, aquietarla, pues eso se llama de trascendencia, trascender lo material, y el primer lugar material, la mente es material, es concreta. Es imagen, es pensamiento, es idea, es ansiedad, eso es concreto. Trascender la mente tiene que ver con poder verla y no serla. Y ahí entras en una dimensión de sensaciones que ya no están alteradas por una emoción de supervivencia, y esa calma empieza a generar como un sentido en sí mismo, como una identidad. Entonces cuando decimos ese yo ya soy y estoy siendo, es un gerundio, en inglés también, todas las palabras son ser humano, human being, o sea, la parte del being, del ser siendo, este gerundio, es que vos estás despertando el área del cerebro que tiene que ver más con el sentir que con el pensar. El pensar está así de grande, el sentir está chiquitito. Cuando el sentir crece, para poder ver el pensar, sucede algo internamente que te empieza a dar sentido, propósito, bienestar y plenitud porque lo hiciste. ¿Y cómo se logra eso hoy en día? Digamos, estamos ensimismados, como decía Nachito al comienzo, en nuestra rutina, en el laburo, en querer siempre cumplir quizás las metas, si se quiere, en nuestra familia. ¿Cómo es que hoy en día se logra eso? Hoy, digamos, el mindfulness puede ser una herramienta, el yoga, para decirlo, digamos, en otras palabras, habría que conectar un poco más con lo espiritual, si se quiere, para poder lograr este balance que vos estás bien describiendo. Tocaste todas las áreas, ¿no? Que nos permiten unir. O sea, primero está esta parte, ¿no? Siempre las tradiciones espirituales tienen el conocimiento, que estamos compartiendo. Después el conocimiento tiene una metodología. Todo, estudiar medicina, cualquier cosa. El tema es que la espiritualidad la pusimos en un lugar más blando, que en realidad hoy se puede hablar de bienestar interno, de metacognición, no necesariamente, pero sí, la espiritualidad, que es eso, dedicarle tiempo, porque esa palabra también nos alejó entre espíritu, algo como que parecía poco científico. Hoy estamos reconociendo que estamos hablando de un nivel de conciencia, que es esa trascendencia de la mente, es usar lo que está detrás de la mente, que es el sentir, porque si no la mente se come todo.
Entonces, a partir de estos científicos o estos estudiantes que se fueron en los 60, uno de ellos en particular, pero muchos, empezaron a investigar, querer investigar lo que ellos habían sentido, decir, ¿por qué después de un retiro de 10 días tenía una sensación de conexión, de plenitud, de sensibilidad que me colmaba, que colmaba mi identidad, quién soy? Ah, esto soy, este es mi ritmo. Porque la mayoría de nosotros estamos al ritmo del tener y el hacer. Tú estás desfasado de la vida y de la biología de tu cuerpo, que la vida tiene un ritmo. Tenemos verano, tenemos otoño, tenemos invierno, mañana, tarde, las estaciones, el florecimiento, la fruta, el cultivo, la siembra, la luna, todo tiene un ritmo. Cuando transgredimos con eso, nos emancipamos de algo, pero nos desconectamos de la misma, hace 3,4 billones de años que vivimos conectados. Somos orgánicos. No había pesticidas. O sea, esta última fase, que es muy corta esta última fase, y pensamos que siempre fue así. Tenemos más de lo otro, mucho más de lo otro. Y por suerte entonces eso está cerquita. Por eso hablamos de recordarnos. Recordarnos es volver al corazón. Recordis es volver al corazón, volver a pasar por la conexión. Esto, yo les traje siempre lo que es esto, ¿no? Este es el trabajo cotidiano. La metodología, porque hablábamos del conocimiento, toda religión y espiritualidad tiene el conocimiento, tiene su texto. Después hay una práctica. Rezá, pausá, contemplá, caminá, movimiento consciente, bailá, girá, ayunos. Todo eso que está como también disperso, porque en la posverdad con los risi, estamos agarrando cosas así a los manotazos. También lo bueno, que uno se va armando su práctica espiritual y religiosa, entre comillas, pero a la vez también como muy desconectado de una sabiduría que ya sabemos cómo es. Tenemos 5.000 años de tradición de saber cómo despertar. Entonces es como, la frase siempre me viene, como hacer 100 pozos de 1 metro o en algún momento tener que comprometerte a decir, bueno, es un pozo de 100 metros, es un conocimiento, elegí uno. O sea, tratar de prolijarlo, no tenés que volverte fanático ni radical, pero tratar de entender que hay una sabiduría ya transitada que te habla de que hay cosas para seguir para despertar esta conexión. Entonces ahí entramos en la práctica, entonces tenemos conocimiento, metodología espiritual, de bienestar, metacognición. Lo que está cambiando esto es que la neurociencia empieza a ser, entre comillas, la nueva religión, en el buen sentido. Antes eran las ciencias externas del planeta, estudiar el cosmos, el cultivo, la industria, eso viene del Renacimiento, y hoy estamos volviendo con la misma herramienta para decir, pará, nos falta la otra parte. Llegamos a la Luna, pero no sabemos nada de cómo funciona esto, y cuando empezás a pausar y a sentir, empezás a decir, wow, acá está todo. Cómo estuvimos mirando para afuera, por eso dicen, ¿dónde está? Dios va a poner el secreto de la vida en un lugar donde el ser humano nunca va a buscar, que son todas estas parábolas y estas frases. Y bueno, porque te está diciendo, porque todos los grandes maestros fueron, la palabra yogi los pondría en lugar, pero de alguna manera fueron sabios del autoconocimiento. Y el autoconocimiento no es una entelequia psicológica de conocer tus traumas, que también, pero en realidad es saber las prestaciones que tienen todas estas apps que no hemos usado solo el pensamiento. Y cuando vos empezás a practicar, ahí le agregás el sabor al chocolate que te lo están tratando de explicar. Te puedo hablar del chocolate, te digo cómo se hace, pero hasta que no lo probás y no probás mucho, no tenés chances de entender de lo que estás hablando. Claro, ahí justamente entra el sentir, Román. Entonces ahí es donde empezás a explorar el sentir consciente y el pensar consciente. Y empezás a darte cuenta, wow, yo puedo ser la conciencia, puedo ser el contexto, no el contenido. Es como el cielo. ¿Qué es el cielo? Las nubes no son. Las nubes van y vienen, cambian los pensamientos. Están, no están. ¿Por qué te vas a identificar con las nubes si tenés el infinito? Sos el contexto, sos el contenedor. Y el contenedor en el budismo hay una imagen que es clarísima. Es como el contexto, es como tener un balde de pintura y tirarlo al aire y que no caiga en ningún lado. Porque es tan grande tu mente, tan grande tu conciencia, que no hay forma que nada lo manche, entre comillas. O hay otra metáfora que es como si yo tiro una basurita de barro o de tierra en un vaso, lo voy a ver y va a teñir el vaso. Entonces, si mi mente está muy preocupada, muy cerrada, muy desconectada con lo que soy, que es esta capacidad de ser la conciencia y no el contenido, no tenés, no vas a ver, el otro tiene más contenido, pensamientos,
y esa basurita la tiro en el Nahuel Huapi, en un lago gigante cristalino, no tiene chances de teñir el agua, porque yo soy eso. Y eso es una sensación, es una fenomenología. Porque una vez que lo sentiste, decime lo que quieras, yo ya me encontré, ya entiendo cómo funciona esto, cómo funciona esto. Y el trabajo no es una llegada, no es que vos llegás y sos. Justamente nos la hacen para que no la creamos. Entonces puedes estar ahí y puedes estar abajo, porque tenemos todos. En esto y en nuestro inconsciente, en el cuerpo, están todos los arquetipos. Está el cromañón neandertal y el simio más crudo. Por eso la atención, tenés que estar atento a cuál le estás dando atención, a cuál le das de comer todo el día. Este es automático. Este último, ya que se está agregando, tenés que pausar y estar atento conscientemente para darle de comer, porque si no, no va a crecer. Entonces tenés que estar regando y te olvidás. Y el trabajo es olvidarse y recordar. Tú, vuelvo. Y me quedo acá un segundo, pero en ese segundo de sentir, ya sé, yo soy este. Después me olvido, voy, pero ya saber volver a casa 1000 veces por día, una vez por día, ya te permite vivir con otro estado de atención. Tu atención empieza a tener más calma y más panorámica, porque cuando estás en supervivencia la atención está estrecha. No ves toda la maravilla que hay, estás solo vos y el mundo, contra el mundo. Y a medida que empiezas a aprender a pausar, por eso son circuitos, es como un músculo. Si yo le doy a este músculo pero no a este, es lógico. Entonces, si yo estoy dándole atención a la mente, sin saberlo, estoy adentro, va a crecer el circuito de la mente y la identificación de la mente con poca conexión con el cuerpo. Cuando yo empiezo a poder salir y mirarme a mí mismo y verme, yo soy la conciencia. Y empiezo a decir, che, si yo practico voy a estar identificado con eso. ¿Quién sos? Lo que siento. Y lo que siento es un río, fluye. Nunca se interfiere. Porque ahí uno practica, hay técnicas, ¿no? La plena aceptación del momento presente, observando reacciones, resistencias, emociones, juicios, pero no tocarlos y hacerlo con amabilidad y confianza, porque yo ya soy, no tiene límite el aprendizaje lo que tenés. Entonces, a veces con esto del pensamiento positivo y eso sin querer queriendo, volvemos a buscar en algo dual, dicotómico, de decir, bueno, tengo negativo, pum, lo tapo con el positivo, lo tapo. Y en realidad no, ninguno es positivo o negativo. La mente lo hace positivo o negativo. Además, los negativos son los que me hablan de mis puntos a liberarme, porque no hay nada negativo. Está acá lo que digo, no sos, no tengo, apariencia física, trabajo, inteligente, no inteligente. Eso es todo cultural, social, comparativo, supervivencia de la mente. Exacto. En el paradigma del sentir o del sentipensar o del ser siendo, soy porque existo. Y no es una entelequia, porque cuando lo practicas decís, es verdad, acá hay una energía de la hostia. Sentir la vida circulando por mi cuerpo y sentirla literalmente, que son las prácticas de retiro de Vipassana, de 10 días de silencio, donde tenés cada día, 10 días, 30 días, tenés una tarea. ¿Y sabés lo que es 8 horas sentado dedicándole a observar la mente desde adentro y el sentir y que te den y te digan, mira, hoy, tac? Entonces ya está, es la ciencia del autoconocimiento. Pero eso está llegando ahora porque necesitamos la convalidación. Y las neurociencias, entonces, ¿cómo hacer hoy? La manera más quizás seria, porque puedes buscar de retiro de silencio de 10 días en Vipassana, pero hoy tenemos un módulo, entre comillas, científico, que toda esta revolución de mindfulness y todos estos que volvieron de la India, uno de ellos, John Kabat-Zinn, del Mass General, creo que sí, de Massachusetts, de Boston, del hospital del Mass, tomó prácticas contemplativas, prácticas de explorar los sentidos, prácticas de movimiento del cuerpo consciente, prácticas de contemplar el pensamiento, y armó un módulo de 8 semanas, que en inglés se llama MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, o sea, en castellano es REBAB, reducción de estrés basado en la atención plena. Ya ahí vemos cómo entra este conocimiento, ya ahí hay algo muy interesante, porque para nosotros todo esto lo estamos usando para reducir el estrés, como algo técnico, funcional, pero en realidad lo que termina pasando es cuando vos lo probás, te das cuenta que, che, esto no es solo para reducir el estrés.
Esto es el potencial que tengo de quién soy y de dónde puedo devenir la identidad, porque empecé a sentir cosas y ya hablarlo de una manera tan fantástica hace que la mente empiece a decir, che, yo hice el módulo y no se me movió un pelo. Hice 3 retiros de silencio porque empezamos de vuelta a... Entonces es muy delicado hablar de todo esto también, si no es fuera de una comunidad de práctica donde sabe que descreer, que no me salga, que no pueda parar la mente, también son partes de la práctica. Entonces, cuando uno elige hacer un buen módulo de 8 semanas, que son, ponele que es los miércoles, de miércoles de 6 de la tarde a 7, 8 y media, son 2 horas y media, ese es el gold standard, es el que se hace, el que hizo él. Hay un libro que se llama Cómo vivir con plenitud las crisis, que es casi como el primer libro donde él describe cómo armó el módulo y qué pasa, de Editorial Kairos. Ahí cada día es relación con los sentidos, relación con la atención con los sentidos, atención con la respiración, atención con el cuerpo, 3. Después atención con sensaciones, sentimientos, con emociones, con pensamientos. Y los últimos 2 tienen más que ver con empezar a crear y a nutrir estados de amor incondicional, de gratitud, de bienestar, como una elección en cómo uso mi pensamiento, que son las emociones de convivencia. Yo las empiezo a practicar y las empiezo a ampliar, ¿no? Entonces, la manera quizás más segura es buscar un buen instructor que tenga las 2 patas, que tenga la parte más cuidada del método, de lo científico, pero que también tenga mucho de la espiritualidad para acompañar en decir, bueno, con que vos hagas el módulo, si no la mente quiere, bueno, hice y hay como en la espiritualidad la lógica de ser algo para lograr algo no funciona, porque interfiere el mismo. Cuando yo necesito algo, yo lo quiero, pero no lo necesito, ya soy. Pero eso viene de una verdad, ¿no? Entonces, pero hay gente que hace 3, 4, 5 estos módulos porque te van cayendo fichas y en realidad lo único que hay es pausar con confianza, sentir y cada día vas a aprender algo nuevo cuando ya medianamente entendiste un poco qué se trata esto de contemplar. Puede ser para lograr la paz, pero en realidad es para aprender porque estás desarrollando una atención que no se engancha con nada, sino que sos la atención, sos la conciencia observando, porque no hay nada que esté en riesgo. Entonces no hay miedo, puedes colaborar, puedes observar tus miedos, los vas a seguir teniendo hasta que te mueras, porque son la otra parte, dijimos que tenemos a todos, pero es el que más me enseña. Uy, de vuelta, mirá, con todos estos me llevo bárbaro, soy amor y paz, y con esta persona se me prende. Todavía no logro, pero ya no es el otro el culpable, 100% tuyo. Entonces te estás usando de la manera más óptima, porque la vida es para eso, autoconocer, para que seas libre. La libertad es la libertad no de querer lo material, sino la libertad de las emociones, de lo que te hace creerte y quedar pegado o enojado, orgullo, estos celos, envidia, ¿no?